Vamos a ver cuántos grados no hacen. 34. Tío. Hace 94 grados, tío. Ok. No, no, que. Sí, banana. No. Tío, Toma, sube el volumen un poco. Dale a subir el volumen. Ay, no, apréndete. Ang pinangalan ni Kevin dito, ano yung Italian? Ano yung Medusa? Ano yung ibig sabihin yan? Poseidón es el mar de los dioses. Sí. Y Medusa es la se reina. representa con un tridente. Es hermano de Zeus y no me acuerdo de quién más. Y es mío Pero también. tenía como. ¿Qué dice? Mío. Sí, eso no es nada. So I am back and time check is already 9 o'clock in the evening and today is August 5. So, kakarating na naman dito sa bahay galing sa vegan. Well, actually, kahapon hindi ako nakapag-vlog kasi sira yung DJI ko and then itong cellphone ko, wala na siyang memory. Kumbaga parang full na. Parang nawalan ako ng ganang mag-vlog. So, here I am again. Ilang araw na ba tayo dito sa Pilipinas pa? 5. 7. Simula ng Wednesday, 30, no? 30. Siguro 7 7 days, 1 week. 7 days na kami dito sa Pilipinas. And ang palagi ko lang ina-upload is yung Reels. Hindi ako totally nakakapag-vlog. Kasi nga, alam mo yan, kahit anong gawin ko, sira talaga yung DJI ko. Parang ang feeling ko, gusto kong bumili ng GoPro. GoPro daw pa. Okay, go. Well, actually, tomorrow, mamamasyal ulit kami. Marami pa kami pupuntahan. Hindi namin napuntahan sa vegan. Hindi ko nadala yung listahan ko. Gumawa ko man din ako ng listahan na pupuntahan ko. Pupuntahan namin sa Ilocos Sur. Well, madali lang naman mag-search. See you tomorrow. Update ko kayo bukas. Ciao! Pabukas. Ito no, sa pambansang ano. Doon si Sir eh. No touch ah. Meron kami yan sa kapitbahay namin. Gumagawa. Ayun o, yung mismo, yun yung. May ganito lalaki. Oo. Hanggang ngayon, mga pa yan. Kami din si Nana.
So this is a photocopy po of the original. Yes po. Written in Spanish po. Hello. Wow. ¿Qué sabes tú de eso? Porque lo he estudiado música. Sí, sí. Pues sí. Hello po. Master Spell. So, this being master's spelling po. ¿De qué es esto, pa? ¿Quién es ese? I'm not really sure for information. I'll be right back. ¿Quién es este? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué es esto? Room of the father and the mother. Si Florencio Burgos, Florencio Garcia and Dante Bercio Burgos, yung nanay at tatay ni Jose Burgos. And Jose Burgos and two of his siblings, si Manila sa Casilia. Antonia will stay on the other sa kabilang Burgos. Ay, qué bonito. ¿A que sí? Es Mira, antiguo, esta mira. silla está antiguo. Pero esto es la silla de verdad. Sí, Claro. La que ha utilizado. de hace Sí. mucho tiempo. Pero está sentado allí. Sí. Dito. Contra España. Ha hecho contra España. ¿Cómo se llama eso, papá? Y yo, pues. Ah, okay po. ¿Quieres? Sí. Sí, venga, entra. Es un carcel antiguo. Sí. Pero si tiene el enchufe, No, es ya... ¿Por qué no se entró, JC? si eres tú que tiene que entrar allí. ¿Podemos? Wala na. Akyat doon. Ingat lang, may pinta ah. Panagriruangan ti exhibition. Uy. Open ba? Pwede ba dito? Automatic. Ah. Oo. Ganyan nga. Ginagawa namin yung bata kami. Tapos yung kalabaw. Oo. Wah. It's called dadapilan. One fish compared to bass. Corn? Yes. Ay, mira esto. Ganyan, no? Gigi, estás allí. ¿Es eso? ¿Tú sabes qué es eso? Bambú. No, no es Eso bambú. no es bambú. Entonces es el azúcar. Sí. Eso, ahí sale. Sí, Y ese- caña de azúcar, sí, ese. Sale Sugar cane. Ito muna, ganito. Tagapulot. Mira, mamá, ¿qué será? Ginamit ngayon na storage ng mga tubig, mga basin, dun sa mga kanan ng bahay. Oh, dan nilalagay ito. Tapos dito naman po, may makasaan yung mga tuwid din ng mga itneg. Itneg means tingans. Ito mga parang mga tuwid din na ganito. Ang babae, ito, pwede sa babae, pwede sa Ate, mira, como le textas así. Pulsera. Dito naman po, tayo magkita namin yung mga ornaments ng mga babae. Yung mga sa puko. Nagaganito ako dati. Yung bata ako.
Tapos ito naman po sa taas, ito yung mga parang jewelry box nila. Galing. Ito yung mga nilaman na parang parang maleta po. Ito naman po sa taas po ay para sa tabako. Pang-press nila. Eso es la maleta de hace tiempo. Lalo po siya sa Peñarol. Kaya nga. Yan po ay mga Indians. Es español, claro. Aquí igual español. Si fueron los españoles aquí. ¿En serio? Sí, todo esto. 4 cómplices. A España, Filipinas. Sí. Mira. 133 años. ¿A qué sí? No. Aquí sí. Sí. Procesados debajo de la córdoba. Tampoco siya magkaroon ng ganito. Kaya ang ganda nga. Mira, lo que fue, en español todo. ¿Qué? En español. En español porque es de España. Es una bandera de Cataluña. Esta gran lucha es... No te lo juro, es la bandera de Cataluña. ¿En serio? Pero si tú no lo sabías, macho, tú. Sí, no, no. ¿Me lo juras? Esta es la bandera de Cataluña. ¿De Cataluña? Sí existe. ¿Ves? De ahí. ¿Ah, sí? Entonces por eso catalán. Sí, será catalán. Es catalán. Fue catalán. Este es España. Eso es catalán. El alcalde mayor de la provincia. Don Juan. Mira, mamá, don Juan. Alcalde mayor. Gracias del señor alcalde mayor sobre la provincia. Vaya, que impacto. ¿Dónde vamos? ¿Ya está? Ay. Mamá, dame agua, porfa. La primera, ¿no? ¿O no? Digo, la... Esa cosa parece una moneda. No. Digo, ¿quién es papá? Ex president. Okay. Mira, Mira, Quirino presidente. La violación ¿Y quién? De este del presidente, del expresidente. Mira, ese. No tiene. Mira, estos objetos son bonitos. El verde es bonito. Yan, mga hilig niya po kasi yung mga hats, tapos, nag-heels po siya kasi pantak po kasi siya. Mira, de graduación. Yo lo sé. Este está más bonito. Este. No, el verde. No, este. ¿Cómo que es eso, María? Mira, sus hermanos. Ese es lo que se me hace. What? Mira, para servir, es que me invitó a mí a hacer tesa, entonces, por eso yo sé. ¿Ah, sí? Sí.
Nagising ka na naman. Makita naman. Dapat meron nagbenta ng ganyan, no? Pero souvenir, no? Hindi to kahoy eh. No, yun ganyan. Si. Pero laki ganyan. Sa Lampintaw eh. Dapat may ganyan din, no? Parang... Sa Paway yan eh. Paway eh? Kaya nga. Ito. Ito yung sinasabi mo sa Bantay. Diyan lang malapit. Ito yung Kurimaw, yung ano ni J4. Ito yung inano niya. Bakarawat Tower, pasukin. Ayun nga, yun Ito sa may Bantay. Malapit lang din dito. Santo. Pwede mo pilitin? Oo. Yun sa may Lawag rin naman to, Bigan Cathedral. Yan, front. Por favor, adelante yan. Get out. Easy. Joey. Saan tayo pupunta? Sa Bell Tower naman. Sa Bell Tower naman yung silat natin. Kanina sa ano tayo ngayon? Sa tayo po. Yes. Saan tayo, boss? Dito kayo sa Ilya Norte. Yan, sa Dormiento, syempre. Sa Bell Tower tayo. Tapos next sa Patery o sa Crisologo na. Crisologo? Crisologo. Tapos hindi last itanong natin kaya. Crisologo na lang. Tapos magkakadito na tayo. No, yung sakyan may parking. Bali. Tanong natin. Pinoy? Meron. Ito yung kayo sa likod. ¿Dónde lo dejaste? ¿dónde lo dejaste?